La noche en la vieja casa de mis padres siempre se sentía más densa de lo normal. Mi hermana se había ido de viaje el fin de semana anterior, dejando su habitación completamente sola. Eran pasadas las 3 de la mañana cuando un frío repentino recorrió los pasillos. Al pasar frente al cuarto de mi hermana, noté que la puerta estaba abierta de par en par. Yo recordaba perfectamente haberla cerrado antes de irme a dormir. Me acerqué lentamente al umbral, con el corazón empezando a latir con fuerza. La habitación estaba sumida en una penumbra que parecía casi líquida. De repente, escuché el sonido inconfundible de las sábanas crujiendo bajo un peso. Mis ojos se clavaron en la cama de mi hermana, donde la colcha se hundía profundamente. Era la forma exacta de una persona acostada boca arriba, aunque no había nadie allí. El aire en el cuarto se volvió denso y difícil de respirar. Pude ver cómo la almohada se comprimía como si alguien apoyara la cabeza. Un suspiro largo y gélido escapó del centro de la cama vacía. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista de aquel fenómeno imposible. Quise gritar, pero mi voz parecía haberse quedado atrapada en mis pulmones. Entonces, la sábana se movió lentamente hacia arriba, como si la presencia se estuviera tapando. El sonido de la tela rozando contra sí misma era lo único que rompía el silencio. Sentí una mirada invisible clavada en mí desde el centro del colchón. Retrocedí un paso, tropezando con una pequeña mesa en el pasillo. El estruendo del jarrón, rompiéndose contra el suelo, no pareció perturbar a la entidad. Al contrario, el hundimiento en la cama se hizo más profundo, como si se acomodara mejor. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que al abrirlos todo hubiera desaparecido. Pero cuando los abrí, vi algo que me heló la sangre por completo. Una mano pálida y translúcida comenzó a emerger de entre las sábanas grises. Los dedos eran largos y terminaban en puntas que no parecían del todo humanas. Salí corriendo hacia mi habitación, cerrando la puerta con doble llave. Me escondí bajo mis propias cobijas, temblando incontrolablemente. Pasé el resto de la noche escuchando pasos pesados arrastrándose por el pasillo. Cada crujido de la madera se sentía como un golpe en mi propio pecho. Al amanecer, el sol trajo una falsa sensación de seguridad a la casa. Con el valor que da la luz del día, regresé al cuarto de mi hermana. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie la hubiera tocado jamás. No había rastro de las sábanas revueltas ni del peso que vi anoche. Sin embargo, al levantar la almohada, encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. Debajo había un puñado de tierra negra y húmeda, con un olor a cementerio antiguo. Mi hermana vive en la ciudad y detesta las plantas o cualquier tipo de suciedad. Recogí un poco de esa tierra y sentí que estaba helada al tacto. Este fue solo el inicio de una serie de eventos que me llevarían a cuestionar la realidad. Porque lo que ocupaba esa cama no era un fantasma común, sino algo que venía de los pueblos profundos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un gruñido animal proveniente del armario de mi propia habitación. Retrocedí con el corazón martillando contra mis costillas, mientras el gruñido se intensificaba dentro del mueble de madera. Mis manos temblorosas buscaron desesperadamente el pomo de la puerta principal para huir de aquella casa maldita. Salí a la calle fría, buscando el consuelo de las luces de la ciudad que parecían tan lejanas en ese momento. Me refugié en la pequeña cabaña de mi abuelo, el único lugar donde las historias de fantasmas cobraban un sentido real. Él me miró con ojos cargados de siglos de advertencias y comenzó a hablar sobre lo que acechan los pueblos. Dijo que no todas las sombras en las esquinas son simples juegos de la luz o la imaginación. En los pueblos más profundos, la gente sabe que hay mujeres que abandonan su humanidad al caer el sol. Mi abuelo mencionó por primera vez el nombre que hacía temblar a los valientes, la Cocha Bruja. Ella no es un simple cerdo, sino una entidad nahual que ha pactado con fuerzas que no pertenecen a este mundo. El mito cuenta que estas brujas se quitan la piel humana y la esconden bajo las raíces de un árbol sagrado. Una vez transformadas, adquieren el tamaño de una bestia de carga y una fuerza capaz de derribar puertas de hierro. Mi abuelo recordó una noche de 1974 cuando el pueblo entero decidió que el terror debía terminar.
Los hombres se armaron con machetes bendecidos y salieron a los campos de maíz bajo la luna llena. El silencio en el sembradío era tan denso que podías escuchar el latido de tu propia sangre. De pronto, un chillido agudo que no era animal ni humano desgarró la calma de la noche. Los hombres corrieron hacia el origen del sonido, sus botas hundiéndose en el lodo fresco del arroyo. Allí la vieron, una cerda de proporciones imposibles revolcándose en la sangre de un becerro recién nacido. Lo más aterrador no era su tamaño, sino los ojos que nos devolvían la mirada con una inteligencia malvada. La criatura arremetió contra el grupo, bufando vapores fétidos que olían a azufre y carne podrida. Mi abuelo levantó su arma y sintió una resistencia sobrenatural al golpear el cuero grueso de la bestia. El animal soltó un lamento que recordaba el llanto de una mujer anciana sufriendo en agonía. En medio del caos, la criatura logró escabullirse entre la maleza espesa, dejando un rastro de líquido negro. Decididos a no dejar que escapara, los hombres siguieron el rastro hasta los límites del pueblo. Las huellas de pezuñas se transformaban gradualmente en huellas de pies humanos descalzos. El rastro terminaba abruptamente frente a la puerta de una de las casas más respetadas de la comunidad. Mi abuelo me contó que el miedo que sintió entonces fue mayor que el de la pelea en el bosque, porque la Cocha Bruja no era un extraño, sino alguien que saludaban cada mañana con un beso. Las historias de nahuales dicen que si hieres a la bestia, la persona mostrará la misma herida al amanecer. El abuelo guardó silencio por un largo rato, mirando fijamente hacia la ventana que daba al cerro. Me advirtió que lo que escuché en mi armario podría ser un aviso de que algo me ha marcado. Recordé el frío que sentí cuando la presencia en la cama desapareció antes de que mi hermana volviera. Las brujas no olvidan a quienes interrumpen sus rituales o descubren sus secretos más oscuros. En ese momento, un golpe seco resonó en el techo de lámina de la cabaña del abuelo. El abuelo se levantó de un salto, alcanzando su machete que descansaba junto a la chimenea. Escuchamos el sonido de algo pesado, arrastrándose sobre nuestras cabezas, rasguñando el metal. No era un animal común, pues el peso hacía que las vigas de madera crujieran peligrosamente. El abuelo me hizo una seña para que guardara silencio absoluto y no mirara hacia arriba. Una respiración profunda y húmeda se filtró por las rendijas de las paredes de madera. Mi abuelo susurró que ya sabía que estábamos hablando de su verdadera naturaleza. De repente, un objeto pesado cayó al suelo justo afuera de la puerta, bloqueando la salida. Las luces de la cabaña comenzaron a parpadear violentamente hasta que nos quedamos en penumbra total. En el silencio absoluto, escuché una voz familiar que me llamaba desde el otro lado de la puerta trancada. Era la voz de mi hermana, pero sonaba distorsionada, como si algo estuviera imitando su tono. El abuelo apretó su machete y se acercó a la entrada, ignorando mis súplicas de que no abriera. Justo cuando iba a quitar el cerrojo, una pezuña deforme atravesó la madera de la puerta, rozando su pecho. El aire se congeló en mis pulmones mientras observaba la pezuña negra incrustada en la madera astillada. Retrocedí tambaleándome hasta chocar contra la mesa de madera vieja que crujió bajo mi peso. Desde el otro lado de la puerta, un gruñido gutural y húmedo hizo vibrar las paredes de la habitación. La pezuña se retiró con un crujido violento, dejando un agujero dentado por el que se filtraba un olor a azufre y podredumbre. Me acerqué al orificio con el corazón martillando contra mis costillas, impulsado por una curiosidad suicida. Al asomarme, no vi la cara de un animal común, sino una masa de carne deforme y cerdas negras erizadas. Lo más aterrador fue el ojo que de repente se alineó con el mío, un ojo humano cargado de una inteligencia malévola. Lancé un grito ahogado y me alejé de la puerta mientras los golpes comenzaban de nuevo con más fuerza. Busqué frenéticamente algo con que defenderme mientras la madera empezaba a ceder ante la embestida. De repente, el estruendo cesó y fue reemplazado por un silencio sepulcral que pesaba más que el ruido. Escuché pasos pesados arrastrándose por el porche exterior, alejándose lentamente hacia el patio trasero. Armado con un viejo atizador de chimenea, decidí que no podía quedarme allí esperando a ser devorado. Abrí la ventana lateral con cuidado, intentando no hacer ruido para no alertar a la bestia.
El aire nocturno me golpeó la cara con un frío antinatural que parecía emanar del mismo bosque. Salté hacia el exterior, aterrizando sobre la hierba húmeda que amortiguó el sonido de mis pasos. Vi un rastro de sangre negra y viscosa que se dirigía hacia el cobertizo de herramientas de doña Jacinta. Ella siempre había sido una mujer solitaria, pero el pueblo susurraba que ocultaba algo bajo su apariencia frágil. Las huellas en el lodo cambiaban de forma, pasando de pezuñas a pies descalzos en una transición imposible. Me acerqué al cobertizo, donde una luz amarillenta y parpadeante escapaba por las rendijas de las tablas. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el atizador cuando escuché un quejido de dolor humano. Pegué el ojo a una de las aberturas de la madera, conteniendo la respiración para no ser descubierto. En el centro del lugar, doña Jacinta estaba de rodillas, rodeada de velas de cebo negro que humeaban sin cesar. Su ropa estaba rasgada y cubierta de lo que parecía ser cuero de cerdo pegado directamente a su piel. Ella murmuraba palabras en una lengua antigua que hacía que las llamas de las velas bailaran con furia. A su lado yacía la piel de un cerdo enorme, vacía como un saco, pero que aún parecía moverse por sí sola. Comprendí entonces que la cocha bruja no era un animal, sino una transmutación incompleta de su propia carne. Jacinta se giró bruscamente y vi que su mandíbula estaba desencajada, estirándose para formar un hocico. El atizador golpeó accidentalmente el balde de metal que estaba a mis pies, produciendo un eco delator. El cántico se detuvo al instante y la anciana clavó su mirada exactamente en la rendija donde yo estaba. Corrí desesperadamente hacia el bosque, ignorando las ramas que azotaban mi rostro en la oscuridad. Podía escuchar sus pasos de 4 patas ganando terreno rápidamente detrás de mí. Sus gritos no eran humanos ni animales, sino una mezcla chillona que desgarraba el silencio de la noche. Tropecé con una raíz expuesta y caí de bruces sobre un lecho de hojas secas y tierra fría. Me di la vuelta justo a tiempo para ver una silueta enorme saltar desde una roca hacia mí. Usé el atizador como escudo, sintiendo el impacto masivo de la criatura que me aplastaba contra el suelo. Sus garras, largas como cuchillos, se hundieron en mi hombro mientras forcejeábamos en el barro. En un último arranque de adrenalina, logré golpear su cabeza con la punta del hierro, haciéndola retroceder. La criatura se detuvo, me miró con esos ojos humanos llenos de lágrimas y huyó hacia la oscuridad profunda. Me quedé allí, sangrando y temblando, rodeado por un bosque que ahora guardaba un secreto impensable. Al levantarme, encontré en el suelo un colgante que pertenecía a mi abuela, el cual Jacinta supuestamente nunca había visto. Pero mi alivio duró poco cuando escuché un silbido metálico proveniente del cielo, muy por encima de los árboles. Una luz plateada comenzó a descender lentamente, proyectando sombras geométricas imposibles sobre el terreno. No era el sol ni la luna, era algo que no pertenecía a este mundo ni a sus leyendas. Justo cuando la luz me envolvía, sentí que la tierra debajo de mis pies vibraba con una frecuencia insoportable. Entonces, un enorme objeto triangular de metal pulido rompió la neblina, flotando en silencio absoluto sobre mi cabeza. La neblina del Teposteco siempre ha guardado secretos que la ciencia prefiere ignorar. Esa noche mi único objetivo era capturar la esencia mística del cerro con mi cámara profesional. El aire se sentía inusualmente denso, casi cargado de una electricidad estática que erizaba mi piel. Había escuchado historias sobre luces que bailaban en la cima, pero siempre las tomé como leyendas locales. Me detuve en un claro para montar mi trípode y realizar una toma de larga exposición. De repente, el silencio del bosque fue reemplazado por un zumbido de baja frecuencia que vibraba en mis huesos. Fue entonces cuando vi aquel triángulo plateado emergiendo de entre las nubes bajas. El objeto era inmenso, cubriendo casi todo mi campo de visión mientras flotaba sin esfuerzo. No tenía motores visibles, ni alas, ni ninguna soldadura que delatara su fabricación humana. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la cámara al intentar enfocar aquel prodigio. El aire se volvió frío de golpe, como si la presencia del objeto estuviera absorbiendo todo el calor del lugar. El triángulo comenzó a girar sobre su propio eje central con una elegancia hipnótica. Intenté gritar, pero mi voz parecía morir en mi garganta antes de emitir sonido alguno.
Unas luces carmesí comenzaron a parpadear en los vértices del triángulo, iluminando la maleza debajo. La luz roja reveló algo moviéndose rápidamente entre los troncos de los árboles cercanos. No era un animal. Su movimiento era demasiado errático y fluido para ser algo natural. Recogí mi equipo a toda prisa, sintiendo que el cazador se había convertido en la presa. Comencé a correr hacia el sendero principal, pero el zumbido se hizo más intenso, nublando mi vista. Un dolor agudo atravesó mis sienes, como si miles de agujas perforaran mi cerebro al unísono. El triángulo descendió aún más, proyectando una sombra que parecía devorar la realidad misma. De repente, todo el sonido desapareció, dejando un vacío absoluto que me provocó náuseas. Al mirar hacia abajo, vi que mis pies ya no tocaban el suelo de piedra. Estaba siendo elevado por una fuerza invisible hacia el centro de aquella mole metálica. Luché contra el aire intentando agarrarme a cualquier rama, pero mis dedos solo encontraban el vacío. Justo antes de perder el conocimiento, una compuerta circular se abrió bajo el triángulo. Desperté horas más tarde, tendido en el musgo húmedo a kilómetros de donde había comenzado. Mi cámara estaba a mi lado, pero la lente estaba completamente derretida, como si hubiera sido expuesta a un calor extremo. Al revisar mi cuerpo, encontré 3 pequeñas marcas geométricas en mi antebrazo izquierdo. El bosque a mi alrededor parecía diferente, más oscuro y hostil de lo que recordaba. Escuché un crujido de ramas rompiéndose detrás de un grueso roble centenario. Instintivamente busqué mi linterna, pero solo encontré fragmentos de plástico roto en mi bolsillo. El sonido se repetía cada vez más cerca, siguiendo un patrón rítmico que no era humano. Una ráfaga de viento helado sopló de repente, trayendo consigo un olor a ozono y carne quemada. Entre los arbustos vi un par de ojos que no reflejaban la luz, sino que parecían absorberla. Retrocedí lentamente, tratando de no tropezar con las raíces que parecían moverse para atraparme. El zumbido regresó, pero esta vez venía de debajo de la tierra, haciendo temblar mis pies. Corrí sin rumbo, alejándome de aquel lugar maldito mientras el cielo se tornaba de un color violeta antinatural. Mis pulmones ardían y mi visión se volvía borrosa por el esfuerzo y el miedo puro. Me detuve en seco al ver una hilera de huellas circulares perfectamente quemadas en la hierba. Las huellas llevaban directamente hacia un grupo de rocas donde algo muy pálido se estaba escondiendo. Cuando me acerqué, vi unos pies pálidos y alargados, carentes de dedos, que se retiraban lentamente hacia la oscuridad de una cueva. El aire se volvió denso y pesado en el momento en que esas extremidades pálidas desaparecieron en la grieta. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la cámara contra el suelo húmedo. No había dedos en esos pies, solo una masa de carne blanca y lisa que parecía brillar con luz propia. El silencio del bosque se rompió con un crujido seco que venía justo detrás de mí. Empecé a retroceder sin quitar la vista de la cueva, sintiendo que algo me observaba desde la negrura. De pronto, una risa ahogada, similar al chirrido de un metal oxidado, vibró en el aire frío. Giré sobre mis talones y comencé a correr desesperadamente cuesta abajo entre los árboles. Las ramas de los arbustos se sentían como dedos largos intentando atrapar mi ropa. El sudor me nublaba la vista mientras mis pulmones quemaban por el esfuerzo del ascenso previo. Escuchaba pasos pesados golpeando la tierra justo unos metros detrás de mi posición. Era un ritmo errático, como si lo que me perseguía no estuviera acostumbrado a caminar sobre 2 piernas. Tropecé con una raíz expuesta y caí de bruces, sintiendo el sabor metálico de la tierra en mi boca. Al levantarme, vi una silueta blanca asomarse entre los troncos a escasos 10 metros. No tenía rostro discernible, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Recuperé mi cámara con un movimiento frenético y seguí bajando por la pendiente escarpada. Mi mente repetía una y otra vez que esto no podía ser real, que era solo una alucinación por la altura. Pero el olor a azufre y carne descompuesta que llenaba el aire era demasiado real para ignorarlo. Los pájaros nocturnos habían enmudecido por completo, dejando un vacío sonoro aterrador. Sentí un soplido helado en mi nuca que me hizo gritar con todas mis fuerzas.
Corrí hasta que mis piernas se sintieron como plomo, sin atreverme a mirar atrás de nuevo. El sendero parecía alargarse infinitamente, como si la montaña estuviera deformando el espacio. Divisé a lo lejos el brillo de unas luces que parecían pertenecer a la civilización. Me lancé hacia ellas con la esperanza de que fueran las linternas de otros campistas. Sin embargo, al acercarme, las luces empezaron a flotar y a elevarse sobre los árboles. Eran las mismas esferas que acompañaban al triángulo plateado que había visto antes. Me detuve en seco cuando comprendí que no estaba escapando, sino que me estaban guiando. A mi alrededor, el bosque comenzó a vibrar con una frecuencia baja que hacía doler mis dientes. Las criaturas pálidas empezaron a emerger de entre los matorrales, rodeándome en un círculo perfecto. Sus movimientos eran fluidos, como si no tuvieran huesos en sus extremidades alargadas. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar cualquier cosa que mi mente recordara. Un zumbido ensordecedor lo cubrió todo y sentí que mi cuerpo se volvía liviano, como si flotara. Justo cuando pensaba que iba a desaparecer, un relámpago natural iluminó el cielo y las luces se apagaron. Caí pesadamente contra el suelo y me encontré solo en la oscuridad absoluta una vez más. Sin pensarlo, me levanté y corrí en dirección contraria a donde habían estado las luces. Finalmente, las luces de la carretera principal aparecieron frente a mí como un milagro. Me detuve al borde del asfalto, mi ropa estaba hecha jirones y mis manos sangraban. Revisé la cámara frenéticamente, rezando para que las fotos hubieran capturado algo de esa pesadilla. En la pantalla solo había estática digital y una única imagen borrosa de algo que parecía un ojo enorme. Guardé el equipo y caminé hacia el pueblo, sintiendo que ya nunca más estaría solo en mis propios pensamientos. Pero al llegar a mi hospedaje, un mensaje en el espejo del baño me recordó que el horror no se había quedado en el cerro. Mientras me lavaba la cara, noté con horror que mis propios pies ahora tenían la misma piel pálida y carente de dedos que las criaturas del bosque. El grito quedó atrapado en mi garganta mientras observaba la blancura antinatural de mis pies en el reflejo del agua. Retrocedí tambaleándome, golpeando mi espalda contra la fría pared de azulejos descascarados. Necesitaba salir de esa zona rural y buscar el anonimato de la selva de asfalto en el Estado de México. El viaje en el autobús nocturno fue un suplicio de miradas que juraba sentir sobre mis extremidades ocultas. Finalmente llegué al edificio de departamentos donde un viejo amigo me había prestado una llave meses atrás. Justo cuando introduje la llave en la cerradura, la ciudad entera se sumergió en un silencio negro absoluto. El apagón no era solo de luces, sino de una extraña energía que hacía que el aire pesara toneladas. Empujé la puerta y el chirrido de las bisagras sonó como un lamento en el vacío del departamento. Encendí una pequeña vela que encontré sobre un mueble cubierto de polvo fino y gris. La llama reveló un espacio que no parecía haber sido habitado en décadas, a pesar de lo que me habían dicho. Me quité los zapatos con dedos temblorosos para inspeccionar el daño que el bosque me había infligido. Mis pies ya no eran humanos, eran dos masas pálidas, lisas y frías como el mármol de una tumba. Un crujido en la habitación contigua me hizo saltar, olvidando por un momento mi deformidad. Tomé la vela y caminé con paso torpe hacia el pasillo, sintiendo el frío del suelo en mi piel muerta. No había nadie en la cocina, pero el olor a humedad era tan denso que casi podía masticarse. Noté que en la mesa había un plato con restos de comida que parecían frescos, a pesar del polvo ambiental. El silencio del apagón era interrumpido por un goteo rítmico que no provenía de ninguna tubería visible. Regresé a la sala principal, sintiendo que el espacio se encogía a cada paso que daba. Me desplomé en el sofá, cerrando los ojos para intentar despertar de esta pesadilla interminable. En la penumbra creí escuchar el susurro de las criaturas del bosque llamándome desde las rejillas de ventilación. De repente, la vela se apagó sin que hubiera una corriente de aire que la extinguiera. Sentí una mano helada rozar mi tobillo de forma en la más completa oscuridad. Busqué mis cerillos con manos torpes, derribando la caja al suelo alfombrado. Al encender un nuevo fósforo, vi que no había nada a mi alrededor, pero el sofá estaba hundido a mi lado. La impresión de un cuerpo invisible se marcaba claramente en el terciopelo viejo de la estancia.
Decidí que no podía quedarme en esa habitación y me arrastré hacia el balcón para ver si la ciudad despertaba. Afuera, el Estado de México parecía un cementerio de concreto bajo la luna pálida. El aire nocturno traía el eco de risas lejanas que no parecían provenir de seres humanos. Volví a entrar y cerré el balcón con llave, sintiéndome atrapado en mi propio refugio. En la pared del pasillo noté por primera vez una serie de marcas talladas profundamente en el yeso. Las marcas contaban los días de alguien que claramente nunca pudo salir de ese departamento. Empecé a sospechar que mi amigo nunca había sido dueño de este lugar. Busqué en los cajones de un viejo escritorio algún documento que me diera una respuesta. Encontré una fotografía vieja y amarillenta donde aparecía un hombre con los mismos pies que yo tenía ahora. El hombre de la foto sonreía con una dentadura que tenía demasiados dientes para ser real. Escuché pasos pesados subiendo por las escaleras de emergencia justo afuera de mi puerta. Miré por la mirilla y no vi a nadie, pero el pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. Empujé un pesado baúl contra la puerta para bloquear la entrada de lo que sea que estuviera allí. Me senté sobre el baúl, temblando, mientras los golpes en la madera se volvían más violentos. Un objeto metálico se deslizó por debajo de la puerta, brillando en la oscuridad de la entrada. Era una moneda antigua, de un material que no reconocía y con inscripciones que parecían moverse. Al tocarla, una visión de este mismo departamento, pero completamente vacío y en ruinas, cruzó mi mente. Me di cuenta de que el apagón no era en la ciudad, sino que yo había cruzado a un lugar donde la luz no existe. Cuando miré de nuevo hacia el centro de la sala, todas las paredes habían desaparecido, dejándome solo en una llanura infinita de ceniza gris bajo el cielo negro. La llanura de ceniza gris se extendía hasta donde alcanzaba mi vista bajo aquel cielo absoluto. Sentí que mis pies se hundían en el polvo fino mientras el silencio me taladraba los oídos. Cerré los ojos con fuerza, gritando un nombre que ni siquiera podía recordar en ese momento. De repente, el aire se volvió pesado y el olor a humedad rancia reemplazó el aroma quemado. Abrí los ojos para encontrarme tendido sobre un suelo de madera podrida y crujiente. Las paredes que antes recordaba pintadas estaban ahora cubiertas de moho negro y grietas profundas. Me levanté con dificultad, notando que mi ropa estaba cubierta de una capa espesa de polvo de décadas. El departamento donde creía haber pasado la noche parecía no haber sido habitado en 50 años. No había rastro de los muebles modernos ni de la luz eléctrica que recordaba haber encendido. Caminé hacia la ventana principal, la cual estaba sellada con tablas de madera vieja y clavos oxidados. Al asomarme por una rendija, vi que el edificio estaba rodeado por una cinta de precaución policial totalmente descolorida. Mi mente luchaba por reconciliar los recuerdos de la noche anterior con esta ruina física. Escuché pasos pesados subiendo por las escaleras exteriores del edificio. Me oculté detrás de un pilar de concreto desmoronado, conteniendo la respiración. Un hombre mayor, vestido con un uniforme de guardia de seguridad desgastado, entró al lugar. El guardia se detuvo en seco al ver mis huellas frescas sobre el polvo acumulado. Salí de mi escondite lentamente, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. El guardia me miró con una mezcla de lástima y profundo terror en sus ojos nublados. ¿Cómo lograste entrar aquí si todas las puertas están soldadas desde el exterior?, preguntó con voz temblorosa. Le expliqué que simplemente busqué refugio durante el apagón, pero él negó con la cabeza repetidamente. Este bloque fue clausurado tras la desaparición masiva de los inquilinos en el invierno del 70. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que las luces que vi nunca existieron. El guardia me indicó que debía irme de inmediato antes de que el edificio decidiera retenerme. Al caminar hacia la salida, algo brillante en el suelo captó mi atención entre los escombros. Me incliné para recogerlo, y mis dedos tocaron un metal gélido que parecía vibrar. Era una moneda de plata, pero su diseño no pertenecía a ninguna época conocida de nuestra historia. Las inscripciones en su superficie se movían ligeramente, como si fueran pequeños insectos de metal. Guardé la moneda en mi bolsillo, sintiendo un peso desproporcionado tirando de mi ropa. Salimos al aire libre y el calor del sol del Estado de México me golpeó con una fuerza reconfortante.
Al mirar hacia atrás, vi que el departamento del quinto piso donde estuve no tenía ni siquiera ventanas. El guardia me entregó un viejo folleto del edificio que guardaba en su bolsillo. En el folleto, la fecha de clausura definitiva coincidía exactamente con el día de mi nacimiento. Comprendí entonces que mi encuentro con lo invisible no fue un accidente, sino una cita pendiente. Caminé hacia la parada de autobús más cercana, sintiendo la moneda quemar contra mi muslo. Recordé a la hermana y la cama vacía, al cerdo de ojos humanos y las luces del cerro. Todas esas piezas del rompecabezas sobrenatural ahora formaban una imagen clara en mi mente. El miedo que me había perseguido durante semanas se transformó en una extraña forma de aceptación. Saqué la moneda una última vez para observar cómo se desvanecía lentamente en el aire, cumpliendo su propósito. El mundo visible volvía a ser sólido, pero yo sabía que los susurros en la oscuridad siempre estarían allí para quien supiera escuchar. Al bajar del transporte, caminé hacia mi casa sabiendo que el misterio finalmente había encontrado su descanso. La noche cayó sobre la ciudad, pero esta vez las sombras eran simplemente sombras. Mi historia terminaba donde empezó, en el silencio de una habitación que ahora se sentía verdaderamente mía,